André Lebelly escribió que el archipiélago de Saint-Pierre-et-Miquelon es un punto minúsculo en el mapa del mundo, donde todo es importante. Los vascos que se sepa navegan por sus aguas desde los albores del siglo XVI. Antes lo hicieron los indios, llamados esquimales o inuits, y los vikingos. Después, franceses, ingleses, portugueses. Las islas se encuentran frente a las costas de Terranova y son territorio francés. Durante siglos, los vascos de Terranova han estado vinculados a la pesca. Sin embargo, hubo un tiempo en que dejaron las redes para dedicarse al más lucrativo contrabando de licores. En Estados Unidos, se vivían los tiempos de la ley seca. La isla de Saint-Pierre tiene una longitud de 8 kilómetros de norte a sur, dividida en dos partes de relieve bien distinto, una llana y otra montañosa, aunque en esta, la máxima altitud, el monte Trépied, tenga 207 metros. La otra isla, la de Miquelon, tiene 13 kilómetros de ancho por 10 de largo. Está unida por unas dunas conocidas como bayas, con el islote de Langlade. El archipiélago es tributario de unas condiciones climáticas desfavorables, con frías temperaturas y marcado por las influencias oceánicas. Por sus aguas navegan los icebergs procedentes del Ártico. Le 1er janvier 1920, le Parlement américain a pris une loi, la loi Volstead, interdiction absolue d'importer des boissons alcooliques qui trempent plus de 2 degrés aux États-Unis. Alors tout de suite, il y a des gens qui ont vu, des aventuriers, d'autres, hein, qu'il y avait des fortunes à faire. Celui qui pourrait introduire en grande quantité des alcools aux États-Unis. Ça a commencé aux Bermudes, et puis après aux Bahamas et Saint-Pierre. Et alors on a commencé sur un petite échelle. Seulement, on a vu tout de suite, des étrangers sont venus de toutes les races, il y avait des Grecs, des Italiens, de tout. Au début, c'était des compagnies qui travaillaient seules, mais ils sont vite aperçus qu'il fallait se grouper. Ils ont créé un pool, ce qu'ils appelaient un pool. Los vascos llegaron a aquellas costas persiguiendo a los grandes cetáceos, casi extinguidos en las costas del Golfo de Vizcaya. Luego seguirán pescando bacalao. Diferentes acontecimientos políticos y tratados internacionales alejaron a los pescadores de aquellas aguas. Primero a los de la parte meridional del país de los vascos, más tarde a los del norte. De aquella primera presencia queda la toponimia, como en otros lugares de la costa de Terranova,
que demuestra la intensidad de su presencia. En la isla de Saint-Pierre se encuentra el Capo Basque. Algunos apellidos de la isla demuestran las sucesivas colonizaciones vascas del archipiélago: Apestegui, Arozamena, Decheverri, Olaizola, Tellechea, Larralde, Leiza. Los vascos fueron los primeros, antes de la Revolución, en colonizar las islas de Saint-Pierre y Miquelon, situadas a lo largo de la costa de Terranova. Las islas habían sido descubiertas en 1520 por el navegante portugués João Álvares Fagundes. En 1775, religiosos de la Congregación de la Propaganda Cristiana pedían desde Saint-Pierre que se enviasen 4 clérigos para atender a los 500 vascos de la diócesis de Bayona que se encontraban en las islas dedicados a la pesca. En 1793, los ingleses expulsaron a los habitantes de las islas, pero en 1816, 500 de ellos, incluidos los vascos, volvieron a instalarse en las islas. Saint-Pierre y Miquelon eran una base importante para los barcos que se dedicaban a la pesca del bacalao en los bancos de Terranova. Los navíos de Bayona y San Juan de Luz, que faenaban en el Gran Banco, frecuentaban el nuevo puerto de Saint-Pierre. Hoy es la más antigua de las colonias francesas, denominada oficialmente Territorio de Ultramar, eso sí, poblada únicamente por europeos. Saint-Pierre-et-Miquelon est le seul archipel qui a été peuplé par les Européens. Ça, ailleurs, c'était des autochtones, mais à Saint-Pierre, ce sont tous des gens qui venaient de France et d'ailleurs, et des Irlandais aussi. Et alors, on peut dire que la grosse majorité de la population a été est d'origine normande, bretonne et basque. Ça fait pas l'ombre d'un doute. En la primera mitad del siglo XIX, las casas armadoras bayonesas instalaron sucursales en el archipiélago para armar a los bacaladeros. Las más conocidas fueron la Sociedad La Irigoyen y, sobre todo, Goyeche y Compagnie, que en 1840 llegó a dar empleo a entre 400 y 500 personas. La crisis del bacalao y la quiebra de Goyeche afectaron a las islas de forma más que negativa. La segunda mitad del siglo XIX está marcada por una cierta disminución de las salidas de los puertos del País Vasco. Asimismo, cambiarán los sistemas de pesca. La mayor parte regresaba al País Vasco en otoño, pero algunos comenzaron a quedarse e hibernar en el archipiélago y finalmente acabarían instalándose. Il y avait des Basques parmi les 76 personnes qui sont descendues à Saint-Pierre dans l'archipel en 1604. Mais il est vraisemblable que les marins basques sont passés avant, mais sans toutefois y rester d'une façon permanente. Los boyeros vascos, tocados de su chapela como forma de distinción, formaron durante décadas parte del paisaje de las islas. Esta es una de las explicaciones de la implantación de los vascos en Saint-Pierre y Miquelon. Esta se verá reforzada con la llegada al archipiélago a finales del siglo XIX de una familia originaria de Basusarri, en Lapurdi, los Legás. Sí, al final del siglo XIX, y ya una parte de la familia se quedó allí, porque, como te he dicho, los barcos que pescaban el bacalao, en lugar de volver hasta aquí, lo que hacían en Bretaña, ellos, como era muy lejos, dejaban el barco y una parte de la familia cuidaban los barcos y las tripulaciones entraban en un barco que se llama el Elena, que no era de la familia, y que por traían todos los, porque eran muchos, había 100 barcos veleros que podían entrar 16 hombres. Y entonces, y así fue
durante toda esa parte del siglo XIX. A finales del siglo XIX, Luis Legaz, establecido en el archipiélago, creó una factoría muy importante. En esta época fue nombrado delegado del Consejo Superior de las Colonias en París, cargo que ocupó durante 20 años. Participa en las negociaciones que desembocaron en el abandono por Francia de su derecho a una parte de las costas de Terranova, la conocida como French Shore. En 1905 creó con sus hermanos una sociedad, la Maury Française, que aunque tenía su casa central en París, proporcionaba la mayor parte del empleo de la isla. Dominaba la industria del bacalao, disponía de la única compañía de teléfonos, un banco e incluso de las panaderías. Mantuvieron siempre su fidelidad a su país vasco natal, haciendo venir a compatriotas para trabajar en el archipiélago. Ello, como se demostrará más tarde, contribuirá a reforzar su poder político. Eran totalmente vascos, eran gente que viene muchos se acuerdan, todavía hay que tienen recuerdos del padre o del abuelo o del bisabuelo que iban había una canción en euskera que un hombre estaba desesperado porque una mujer no le quería y decía, al final, me acuerdo, era Orduan, Ternubarat Joaten Legazikin. Me he ido a Terranova con los Legaz, que es una cosa horrible de ir a pasar meses y meses allí. No es exagerado afirmar que a principios del siglo XX, la familia Legaz controlaba a la vez la vida económica, la vida política e incluso la vida religiosa de las islas. Absolument. Sur le plan religieux, Monseigneur Christophe Legaz était non pas l'évêque, parce qu'il n'était que préfet apostolique. Il est devenu évêque mais de Périgueux et de Sarlat. Mais sur le plan religieux, c'est vrai, et à ce moment-là, l'Église avait une grande résonance parmi la population. Et puis sur le plan économique, alors les Legaz dominaient d'une façon, disons, outrancière. Luis Legaz es en efecto patrón de la Maury Française con sus hermanos. Él es el representante del gobierno, mientras que su hermano Christophe fue el prefecto apostólico entre 1900 y 1916. Las relaciones de los Legaz con la Iglesia fueron así excelentes, acusando a sus opositores políticos como anticlericales. Por ende, las contribuciones de los hermanos Legaz a los gastos del culto eran ciertamente generosas. En la iglesia de Saint-Pierre se puede ver que los nombres de los Legaz aparecen como donantes de 6 de sus vidrieras. También se pueden distinguir las caras de algunos miembros del clan, como las de Christophe y su madre. Luis Legaz mantuvo una especial relación con los vascos de Saint-Pierre. No hay que olvidar su papel y el de sus familiares en Bayona en el reclutamiento de muchos de ellos. El episodio del Saspiac-Bat, convertido en conflicto político, explica estas relaciones. El Saspiac-Bat es un frontón en el que los vascos de Saint-Pierre jugaban y juegan a pelota vasca. Hoy, además, da nombre al barrio que los rodea. El primero de ellos fue construido en mayo de 1902, financiado por Legaz. En 1905, en plena campaña electoral para el Consejo Municipal, fue dinamitado, presumiblemente por la oposición a Legaz. Inmediatamente se puso en marcha una colecta para reconstruir la cancha de juego. La lista de donantes está encabezada por Luis Legaz y todos los miembros del nuevo Consejo Municipal recién elegido.
Algo parecido ocurrirá cuando en 1907 se funda el Cercle d'Isaspiac-Bat, precedente del actual Oroc-Bat. El presidente honorario será Luis, mientras que como secretario actúa su hermano Monseñor Legaz. En 1920 entra en vigor en Estados Unidos la llamada Volstead Act. Comenzaba el periodo de prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, que se prolongaría hasta 1933. Todo ello dará lugar a una intensa actividad de contrabando de licores a Estados Unidos, con participación de los vascos de Saint-Pierre. La Maury Française, directamente o a través de compañías interpuestas, participó en aquel próspero negocio. También otros empresarios vascos como los Borotra. Cuando vino la prohibición, entonces, claro, muchos americanos empezaron a decir cómo traer alcohol de fuera, ¿no? Y entonces San Pedro de Miquelón venía muy bien. Era una isla pequeña, francesa, y no era tan controlada como Canadá, esas cosas. Y entonces se depositó mucho y había muchos barcos. Y entonces mi padre compró un barco, pero no un bacaladero, un cargo, y mandó allí. Y le llamó Gurrería, me acuerdo. Y Gurrería trabajaba con la banda de Kennedy, porque Joe Kennedy, casado con una Fitzgerald, como te he dicho, que era el alcalde de Boston, él hizo su fortuna esto trayendo, y después pasaban en lanchas rápidas y de noche entraban a sus riesgos y periles, porque, en fin, bastante peligroso todo esto. Los boyeros vascos transportaban el whisky y el champán de los almacenes a los muelles. Allí se cargaban los ágiles barcos contrabandistas, los legendarios Rum Runner, algunos con nombres vascos como Achalaunza, Amacoitia o Echepochi. Los contrabandistas de licores necesitaban bases cercanas a las costas americanas, desde donde pudiesen aprovisionar a los distribuidores. Y así surgen centros desde las Antillas hasta Terranova. Incluso van a surgir rivalidades entre los puertos de San Juan de Terranova y Saint-Pierre. Antes había que introducir algunos cambios en la legislación local. En 1919 se introdujo una serie de leyes proteccionistas que prohibían la importación de alcohol en las colonias francesas. A pesar de ello, se buscaron fórmulas que soslayasen aquellas normas. Así, en la isla se instala un entrepôt del alcohol considerable. Ils ont fait construire des magasins d'entrepôts. J'ai vu des bateaux arriver de Vancouver avec 100 000 caisses d'alcool, vous vous rendez compte? Alors le scotch venait d'Angleterre, de Hollande, le gin, mais tous les vins venaient de France, les vins français, les vins allemands aussi. Il y avait tout, cognac, tout ce qu'on voulait. En el caso del nuestro, del Gurrería, iban a Glasgow a buscar whisky escocés. Y él traía whisky escocés. Llevaba a San Pedro de Miquelón, pasaban unos días, después de relacionar con la banda de Kennedy o no sé quién. Yo digo Kennedy, igual es otro, porque habían muchísimos. Pero sé que Kennedy era, iba en dirección de Boston, por ahí, y se paraban muy y esperando los contrabandistas. Muchos pesqueros se convierten en barcos contrabandistas y los pescadores y marinos de Saint-Pierre cambiarán por unos años de oficio por aquel otro más rentable. También se incorporan a aquella vorágine los boyeros de Lapurdi, que hasta entonces se dedicaban al transporte del bacalao seco. El contrabando forma parte, además, de una cierta tradición vasca. Se llegó a escribir que el contrabando vasco era moralmente aceptable. El historiador Jean-Pierre Andrieu
revela que la compañía que en estas islas se encuentra a la cabeza en cuanto al volumen de transacciones de alcohol es la Maurice Française. Además, a través de su banco, financiaban las operaciones de otros comerciantes que trataban de calmar la sed de la América seca. Los Legaz van a mantener una dura competencia, sobre todo con comerciantes canadienses, y no solo con ellos. Van a tener que hacer frente también a los piratas. En 1924, el Mulhouse, un carguero de 1.900 toneladas fletado por los Legaz, zarpaba de Europa con un cargamento de 36.404 cajas de whisky, champán, licores y coñac. El barco y sus 28 tripulantes avistaban Fire Island, Nueva York, el 18 de junio. Fondean fuera de las aguas territoriales en espera de que el armador les envíe un mensaje cifrado, indicándoles a qué barco deben transbordar tan valioso cargamento. Con el fin de negociar el precio de los licores, un barco pirata, el Pétara, logró introducir a sus hombres en el Mulhouse. Luego llegaron otros barcos. Además de robarles el cargamento, sometieron a todo tipo de vejaciones a sus tripulantes. No es este el único barco de los Legaz atacado por piratas. El Gure Herría fue saqueado por hombres de Joseph Kennedy. Un día vinieron, son esos que vienen a recoger porque desembarcaban en el mar. Porque claro, un barco hubiese entrado con alcohol, los doneros americanos hubiesen confiscado la carga. Y entonces a los franceses decían que salían de San Bernardo para ir a Quebec. Bueno, y vaciaron el barco, pero normal, y no pagaron. Y dijeron, y no era la compañía, no sé si se llamaba, pero en fin, Kennedy era. Es decir, que hemos traído, si quieres, armas a los carlistas, y chinos antes a los californianos, en fin, capitalistas que necesitaban mano de obra, y la última cosa, bueno, pues esto, trayendo whisky a los Kennedy. En Estados Unidos, el negocio de la distribución de licores está en manos de la mafia siciliana. Son los tiempos de los tiroteos en las calles, de las guerras de familias, de los gángsters. Uno de sus capos más conocidos fue Al Capone, que visitó Saint-Pierre, acompañado por los hermanos Torio, otros gángsters, alojándose en el Hotel Robert, una visita que forma parte de la historia local. A finales de 1933, parece claro que la prohibición llega a su fin tras la llegada al poder de Franklin Delano Roosevelt. Primeramente duró poco, duró 4 años de la prohibición, pero en esos años había que organizar, había que hacer eso. Pero todo el mundo, finalmente cuando cayó el decreto de Roosevelt, que esto se cayó San Pedro de Macorís con una cantidad fantástica de alcohol que habían amontonado. Bueno, pudieron venderlo, pero también los otros podían vender, pero no tan caro, porque claro, ponían una cosa. Mi padre no vendía el alcohol, él traía simplemente. Esto era un encargo, traer en San Pedro de Miquelón y allí pasarlo a la red de los otros. En los años que siguen, los contrabandistas mantienen su actividad, aunque esta vez dirigida a Terranova y Canadá. La experiencia de estos fue utilizada durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas francesas libres. Sin embargo, en 1936, la crisis económica castiga duramente al archipiélago. Se produce un importante movimiento migratorio hacia Canadá y Francia. Pocos años más tarde, desaparece la Maurice Française. En 1927, Louis Legaz y sus hermanos participan en la fundación de la Pisbe, la célebre compañía bacaladera que tuvo su sede en Pasajes. Aún falta tiempo para la extinción de la prohibición, pero la familia quiere diversificar sus riesgos, así que se asocia con algunos inversores guipuzcoanos, entre ellos el conde de Peñaflorida.
justamente cuando estaba desapareciendo la cosa de toda la manera, la supresión de la prohibición, y empezó la PISB, que era el sueño de su vida. Y cuando hizo la PISB, que él, pasando sus vacaciones, y mi abuela tenía un caserío que estaba en Pasajes, que se llamaba Juan de Emburu, que era a la entrada de San Juan. Y entonces vio pero eso es un sitio extraordinario. Y además había muchos pescadores de atún y esas cosas, y que podían aprender. Entonces él trajo ingenieros, capitanes, segundos, mecánicos que eran... compró los barcos e hizo eso que se enteró por el conde de los Andes, que era secretario del rey, y el rey, que entonces venía de vez en cuando en Miramar, ¿no? Y dijo, pues yo voy a poner dinero en esto, porque por España es una cosa muy bien, ¿no? Y el resto del capital fueron gente de Guipúzcoa. El presidente, por ejemplo, porque mi padre no tenía derecho a ser presidente siendo francés, era un Pradera. Y había Peña Florida, el conde de Peña Florida, el heredero del famoso Canafranera de los Caballeritos de Azcoitia, que estaba en esto, y algunos otros, que eran, no me acuerdo, Cortázar y no sé cuántos. Después, unos hermanos de mi padre también pusieron para representar la tercera parte. Mi padre tenía la tercera parte, mi padre y sus hermanos, porque siempre andaban juntos. En Saint-Pierre, esta isla en la que todo es importante, el contrabando en los tiempos de la prohibición trajo prosperidad. Se construyeron muelles, almacenes y, sobre todo, efluvios de aquellos negocios llegaron al país de los vascos.